Ustedes saben que la derecha internacional y el imperialismo está cuestionando, porque se ganó por una diferencia pequeña, inclusive la OEA, que ya no es la OEA una cosa internacional, sino es una dependencia de Estados Unidos del imperialismo. Están acusando de fraude, cuando nunca se molestaron de fraude en Honduras ni acá en México, jamás se molestó la OEA en decir que era fraude. Pero el compañero embajador, hermano, allá en Bolivia decimos hermano, José Crespo, nos va a hacer una exposición, y qué bueno, porque la trasladamos para hoy, porque el martes pasado había pocos elementos para hacer un análisis más acabado, como ahora. Adelante, hermano embajador. Bueno, pues muchas gracias a todos los hermanos que están acá presentes. Sí, le agradezco particularmente a usted, mi hermano, por este café. Bueno, nuestro comandante tiene toda la razón. Es mejor estar ahora que el martes anterior, porque tenemos más elementos para conversar este tema, ¿no? Hay varios aspectos que yo voy a exponer para ustedes, pero vamos a darle un orden más o menos cronológico de qué es lo que ha ido ocurriendo para que tengamos todo el panorama, ¿no? Me han dicho que solamente hable unos 40 minutos y luego más bien compartimos ya con preguntas, ¿no? Voy a tratar de hacer una expresión más o menos corta. Vamos a empezar aquí. Mire, yo tengo aquí el comunicado oficial del órgano electoral plurinacional. Este comunicado cierra absolutamente con fecha 25 de octubre y cierra los cómputos oficiales allá en Bolivia. Yo preferiría leérselos porque aquí están todos los elementos que van a permitir que analicemos lo que ha ocurrido allá, ¿sí? Dice: el Tribunal Supremo Electoral presentó este viernes 25 de octubre de 2019 los datos del cómputo nacional de las elecciones generales que se desarrollaron el 20 de octubre. ¿Vale? Es decir, las elecciones se hacen domingo y el tribunal presenta el viernes pasado, hace 3-4 días. ¿Ok? Para la elección de presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, senadores, senadoras, diputados o diputados y representantes ante organismos parlamentarios supranacionales. Eso es lo que se votó en Bolivia, por eso quería seguir esto. Presidente, vicepresidente, diputados, senadores y diputados para representaciones de organismos parlamentarios supranacionales. Esto quiere decir el Parlamento Andino, el Parlamento de Mercosur, ¿sí? Son otro tipo de diputados, son los diputados elegidos específicamente para esos organismos. Con los siguientes resultados, y aquí vienen los resultados del órgano electoral, ¿sí? Y aquí empieza a intervenir todo lo que va a ser el debate de la elección. La otra parte es simplemente información. Dice: comunidad ciudadana, que es el grupo que está acaudillando todo el conflicto ahora. 2.240.920 votos, vale decir 36.51%. 36.51%. Más IPSP, que es el partido del presidente Evo, 47.08%, 2.889.359 votos. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Porque eso es muy importante para la decisión que se toma en Bolivia. La diferencia es superior al 10%, del 47.08 al 36.51. Eso es muy importante porque acá se establece con claridad
que en la legislación boliviana gana en primera vuelta una elección el candidato que obtiene 50% de los votos más un voto, no más 1%, o aquel candidato que obtiene una votación mayor al 40% y una diferencia respecto al segundo de por lo menos el 10%. ¿Está bien? Por eso es que se ha complicado de alguna manera la elección en Bolivia. ¿Sí? 47.08 contra 36.51%. La diferencia no llega a 50, por lo tanto se debe leer la segunda posibilidad, 40%, más de 40%, Evo tiene 47.08 y la diferencia debe ser mayor a 10, el segundo tiene 36.51%. Eso quiere decir que con los datos del Tribunal Supremo Electoral no debe haber ya segunda vuelta, y lo que hace este documento es darle, de acuerdo a este informe, darle la presidencia, porque este es un comunicado oficial, al presidente Evo Morales. ¿Correcto? No puede acabar todavía el Tribunal Electoral y decir ha ganado Evo Morales, porque faltan 5 o 6 actas por contar, que han sido actas anuladas. Se han anulado 5 o 6 mesas. Por eso esta votación es al 99.99%, faltan 5. La ley en Bolivia dice que cuando se anula una mesa se vuelve a hacer la elección en el plazo de 2 semanas. No este domingo, sino el próximo, deben votar esas personas. Ha ocurrido, en este caso no, ha ocurrido que dependiendo de las mesas anuladas, se decide, en Bolivia no ha ocurrido presidencia, pero se decide un diputado. En la anterior elección se decidió con las mesas anuladas un diputado, porque influía esas mesas, que eran cerca de 35, influían. En este caso, esas mesas no influyen en nada. No importa que un candidato, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 9, tengan el 100%, no influye ya en la votación. ¿Está bien? Esa es la lógica que se tiene. Muy bien. ¿Cómo funciona la elección en Bolivia? Y esto es muy importante que conozcamos desde el inicio. Este es el resultado final. Ahora vamos a ir al inicio. ¿Ok? Vamos a hacer la cronología. ¿Cómo funciona este tema en Bolivia? Una vez que los candidatos han presentado sus candidaturas, ¿no es cierto?, se convoca a los días de votación y demás, y ahí se tienen 2 tipos de votación. Eso también es importante porque estamos en el exterior de Bolivia, ¿sí? 2 tipos: lo que es la votación Bolivia y lo que es la votación en el exterior, ¿sí? La votación en Bolivia elige presidente, vicepresidente, diputados, senadores, y se llaman los diputados supranacionales, los que van a los organismos parlamentarios supranacionales. Ya les decía, Parlamento Andino, Parlamento Mercosur, Parlamento Eurolat, Europa, Latinoamérica, son varios, son como 5 o 6. Se elige un solo grupo, o solo 8 por si acaso, no se elige más. Y esos 8 representan al país en todos estos parlamentos. ¿De acuerdo? Muy bien. En el exterior, en cambio, se elige solamente presidente y vicepresidente. ¿Por qué? Porque estos parlamentarios, diputados y senadores, corresponden a las regiones, representan a las regiones. ¿Está bien? Representan o a los departamentos, aquí diríamos estados, o representan a las circunscripciones, que son más pequeñitas. ¿Está bien? Muy bien. Por lo tanto, en el exterior, ¿por quién votarían? No pueden votar, no podemos votar. ¿Sí? Muy bien. Hay un 6º tipo de parlamentarios, que no es el tema de esta charla, que son los parlamentarios de las circunscripciones indígenas, que son 6. Pero ese es otro tema, es parte del Parlamento boliviano. Muy bien.
de la Asamblea se llama ya, de la Asamblea Nacional. Entonces, esta votación se realiza con un padrón electoral de cerca de 7 millones de votantes. Bolivia tiene solo 12 millones de habitantes, eso es muy importante. Somos el 10% de México, ¿sí? Más o menos, el 10% de México. Y tenemos 7 millones habilitados para votar, ¿sí? De esos 7 millones, cerca del 85% ha votado en esta elección. En Bolivia la elección es obligatoria, la votación es obligatoria, no es voluntaria, excepto en el exterior. En el exterior no hay sanción para el que no vota, no hay sanción para el que no es jurado, que es jurado electoral, lo nombra y no asiste, tampoco hay sanción. En Bolivia sí. No son sanciones muy graves, pero sí se obliga a la gente a votar, y si no vota, tiene sanción. ¿Ok? Particularmente son 3 meses que está privado de hacer trámites. Eso es grave, porque no puede ir al banco, en el banco le piden su documento de votación, no puede, es más o menos serio, y antes no era tan grave, pero ahora ya prácticamente no podemos vivir sin banco. Este es el certificado de voto. Cuando uno se acerca a una mesa, ¿sí?, le dan este carnet. Este carnet viene preimpreso, por si acaso, o sea, ya está impreso. Simplemente lo recortan y le ponen la firma del presidente de mesa y le ponen un sellito oficial, y este es el documento. ¿Okay? No viene así plastificado, yo lo he hecho porque esto hay que presentarlo en varios trámites que se hacen, ¿sí? Todo el mundo lo hace, no crean. Uno sale del recinto de votación e igual que aquí, ya le están vendiendo ¿la qué? Sí, la mica para que pongas, porque así funciona. Bueno, eso es muy importante porque así se dieron las elecciones. Bueno, se presentaron los candidatos y aquí me paro un poquito para darles la idea previa a las elecciones en cuanto a percepción. Hay una página web, no la tengo registrada, pero la puedo pasar por medio del compañero Martínez. Hay una página web que registra las 59 encuestas que se hicieron en Bolivia antes de la elección. 59 encuestas. En las 59 encuestas no hay una sola en la que deje de ganar Evo Morales. En las 59 gana Evo Morales. En la primera vuelta. Bueno. En las 59 gana Evo Morales. ¿Está bien? Muy bien. Ese es un tema que ya no estaba en discusión. En realidad, en la elección en Bolivia ya no estaba en discusión quién ganaba. ¿Qué es lo que estaba en discusión? Si alcanzaba a ganar, exactamente, con diferencia del 10%, o no alcanzaba a ganar. Tampoco estaba en discusión si Evo Morales iba a llegar al 50%. Unas 4 encuestas solamente le daban mayor al 50%. Todo el resto decía que no alcanzaba. Evidentemente ha llegado al 45%. La votación en las encuestas le daba a Evo Morales más o menos, entre algunas, ya les digo 51, pero es la excepción, entre 48%, la más optimista, y bajaba incluso al 37% la menos optimista. O sea, era un rango bastante largo, 10 puntos. ¿Sí? Al segundo le daba una votación de mínima del 23%, y la encuesta que más lo jalaba llegaba al 32%, otra vez un rango de 10. ¿Está bien? Solamente cuando el más optimista, la encuesta más optimista para el principal opositor y la más pesimista para Evo, ese resumen no nos daba 10%, todo el resto daba 10%. Y en el último tiempo, en las últimas 3 semanas, todas las encuestas le daban a Evo Morales, con márgenes de error, ahí sí ya no entramos, 2-3% de diferencia, le daba una votación mayor en diferencia al 10%, pero nunca llegaba al 51%. ¿Ok? En esa situación vamos a la elección. Pero aquí falta un dato clave, el tercero en disputa. El tercero en disputa
es parte de la burguesía boliviana, pero que está puesta en el oriente boliviano. Es como decir, es el candidato de Monterrey, ahora ya nos entendimos todos. ¿Sí? ¿No ves? Es más o menos así. O sea, es la derecha más conservadora ligada a los grupos de poder agroindustriales. ¿Sí? Agropecuario industrial. ¿Sí? Muy bien. Estos grupos eligieron, son los más conservadores, ya se planteó el tema del federalismo anteriormente en Bolivia. A partir de ellos, ¿sí?, se quieren separar de Bolivia porque son la región más pujante en este momento en términos de desarrollo económico, pero claro, no serían si no fuera toda la inversión que Occidente hace en ellos. ¿Ok? Muy bien. Este grupo, que es lo más conservador, fueron los que nos plantearon el primer golpe de Estado el año 2008, al año y medio de Evo Morales, cuando se dan cuenta que ganó, que no va a fracasar en su gestión. Al principio esperaron que el indiecito fracase, porque era ignorante, porque no había hecho la universidad, etc. Cuando se dieron cuenta que más bien se fortalecía, armaron el primer golpe de Estado, lo hicieron ellos, y los derrotamos políticamente y militarmente también. ¿Sí? ¿En qué año fue? 2008. Ahí viene la nueva constitución que se va a aprobar el año 2009. ¿Okay? Se va a aprobar el 2008 y se va a implementar enero del 2009 la nueva constitución de Bolivia, que nos cambia de república a estado plurinacional. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Es muy importante esto. Todas las encuestas le daban, por las últimas 3 semanas, le daban por lo menos 12%, si no 12, 15, y ganaba en 2 de los 9 departamentos de Bolivia. Es un hecho muy importante, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre unos pocos días antes de la elección? Se dan cuenta que, además de esto ya medio que lo sabían, pero se explicita, porque ya no pueden revertir, esta pelea entre el 2 y el 3 por quién acaudillaba a la derecha, se resuelve claramente a favor de Carlos Mesa, y el tercero queda absolutamente subordinado. Una semana antes, mientras se están haciendo los cierres de campaña masivos de Evo Morales en prácticamente todos los departamentos, ellos no hacen cierres de campaña masivos, sino hacen lo que se llama cabildos. ¿Sí? El cabildo es una construcción colonial de la participación popular, por lo menos así lo asumimos en Bolivia, y fuimos manteniendo el cabildo como una forma de expresión popular. El cabildo es en realidad la reunión de los representantes, y cuando se llama cabildo abierto es lo que diríamos aquí una asamblea, ¿sí? Una asamblea general donde van todos con libre convocatoria y decisión ahí ese momento. Convocan a cabildos que no llegan a ser en ningún caso de la dimensión de los cierres de campaña de Evo Morales, y en esos cabildos deciden lo siguiente. ¿Quién convoca? Convocan todos juntos, toda la derecha junta, y ya se juntó unos 10 días antes a la elección, y ahí es que nos damos cuenta de que ya acabaron negociando la unidad de la derecha, y ese señor que tenía entre el 12 y el 15% acaba teniendo, van a disculpar, pero es la edad, acaba teniendo 4.24%. O sea, hay 8% que ya le entrega a Carlos Mesa. Con ese 8%, Carlos Mesa llega al 36%, porque ninguna encuesta le daba 36%. ¿Está bien? ¿Ya nos ubicamos o no? Sí. Les digo, Bolivia ya jugó su segunda vuelta. En realidad, esto que ha ocurrido en la primera vuelta, 10 días antes, es la segunda vuelta. Porque eso es lo que ocurre en la segunda. En la segunda vuelta se van juntando los afines. Y en este caso, el segundo y el tercero se juntan y le dan una victoria de la derecha. Le dan un porcentaje del 36.51%. Esto es muy importante, porque toda esta discusión de que si ha de haber segunda vuelta o no ha de haber, es una ficción en Bolivia. Con todo respeto lo digo, no es lo mismo que en Uruguay, no es lo mismo. Porque allí van a ir a una segunda vuelta, franca, donde la derecha se va a unir, por lo que leí. ¿Sí? Por lo que te mandé también. Sí, por eso leí lo que me enviaste, etc.
Pero en Bolivia, de hecho, ya se ha dado una segunda vuelta, porque no va a cambiar. Si se diera una votación nuevamente, no va a cambiar sustancialmente la votación. ¿Quién es el tercero ahora? Eso es muy importante, porque el que era tercero, este representante de la burguesía del Oriente de Bolivia, de Santa Cruz, ese representante ahora es el cuarto. Y claro, no alcanzó ni siquiera al tercer lugar, porque ya entregó sus votos. Los entregó. Pero claro, los negoció. ¿A quién negoció? Ha negociado dinero, ha negociado cargos, ha negociado participación en el nuevo gobierno, ha negociado todo, ¿sí? De esa manera entrega su votación. Pero más grave que eso, ha negociado una nueva ley de organización del Estado en las regiones. Eso es casi seguro, ¿sí? Bueno, invítame a un capítulo. ¿Quién es el tercero? El tercero es un pastor evangelista, pastor evangélico, no sé cómo se conoce acá, que lo que no es católico, ¿sí? ¿Está bien? Evangélico. Protestante. Muy bien. Protestante, de origen coreano, imagínense la barbaridad, de origen coreano, y tiene el apellido coreano, ¿sí? Es boliviano por si acaso, pero de familia coreana, y tiene digamos, la cualidad más, las cualidades, digamos, más claras de la derecha, o sea, es homófobo, misógino, o sea, es terrible. Racista también. Totalmente, absolutamente. Casi toda la derecha. Sí, no, es terrible. Bueno, pero la votación que tiene él, que es interesante porque es 8%, si tiene 4 del empresario del Oriente, este tiene 8%, por eso entró tercero, ¿sí? Este 8% es en realidad un voto que dice no a Evo y no a Carlos Mesa. ¿Quién es Carlos Mesa? Carlos Mesa es Opus Dei, o sea, es lo más conservador, aunque muy instruido, lo más conservador del catolicismo. Entonces, él no decide el voto de ese 8%. Ese es el no a uno y a otro, por razones distintas. Ese es un voto que históricamente debiera pensarse que se anula, se diluye o se divide, pero no se decide. O sea, por eso es que sumado ese 8%, ¿sí?, no alcanzaría en una segunda vuelta a ganar de Evo Morales. Y tampoco el 4% que decidió, ¿no es cierto?, decidió no hacerle caso a su líder, tampoco ya el líder puede decidir. Ya decidió sobre los otros 8. Ahora ya no decide. ¿Por qué? Porque es una derecha más reaccionaria, más conservadora, ¿sí? Casi fascista, si no fascista, que incluso así no va a votar nunca por un representante occidental. Allá se dice Colla, los Collas y los Camas, los occidentales y los orientales. Nunca votará por eso. ¿Está bien? Entonces, segunda vuelta en Bolivia es una ficción, porque en realidad esa segunda vuelta, si se hubiera dado, la hubiéramos ganado de cualquier manera. O sea, sin mayor problema. Les estoy demostrando que así funciona. Ya se dio el cúmulo fuerte de segunda vuelta que podía efectivamente dirigirse de un candidato a otro. ¿De acuerdo? De 26 lo subieron a 36 este caballero. Porque en los hechos la gente fue a votar por el candidato posible para reemplazar a Evo. ¿Quieren recordar un caso igualito? El Argentina del domingo. ¿Cómo es que Macri logra tener una votación cercana al 40% cuando en la anterior elección había tenido un poquito más del 32? ¿Cómo sube 8%? Porque de hecho estaba una parte de la derecha que no es macrista en ese momento, está en los otros partidos, vota por Macri. ¿Para qué? Para que no gane Fernández. ¿Está bien? Eso es ya segunda vuelta, porque en los hechos ocurre eso. Si la Argentina hubiera ido a una segunda vuelta, con la votación que tiene ahora, con seguridad Fernández volvía a ganar. ¿Sí? Pese a que la diferencia casi se ha ido a la mitad. En las PASO, la diferencia de Fernández a Macri era cerca del 14%, o 15 creo. 16, muy bien. En cambio ahora es 8. ¿Por qué? ¿Por qué la mitad? Porque ya se dio la segunda vuelta.
En los hechos ya se dio. Y eso es lo que ha ocurrido en Bolivia. O sea, no estoy... Para que vean que es posible que esto ocurra muy frecuentemente. Muy bien. ¡Wow! Me quedan 20 minutos. No, tranquilo. Ahora vamos a ver la elección misma. ¿Sí? No. En Bolivia es, voy a decir con mucha prudencia, casi imposible hacer fraude. ¿Ya? Yo he estado aquí, les digo con todo respeto a mis hermanos mexicanos, yo he estado aquí en la anterior elección. ¿Okay? Yo no he sido observador electoral, fuimos a mirar cómo se hacía y de entrada queríamos entrar a los... no sé cómo llaman aquí, a las casillas, al colegio, en el cual, a la escuela, en la cual habían ánforas, y de entrada empezamos a tener problemas desde la entrada. Y luego queríamos ver el cómputo para ver cómo era, para ver quién ganaba, porque nos parecía muy interesante. Por supuesto que no. ¿Usted quién es? Si es observador, yo soy embajador, pues no les importó, porque no puede entrar nadie. Pues es una cosa cerrada entre ellos. En Bolivia no, nada es así. Porque tenemos llaman siempre allá una fiesta, no sé, es una cosa, la elección es algo muy especial. ¿Por qué es así? Porque primero, para que tengan todo el panorama, antes de que técnico, de la vida misma, ¿no? Primero que no es posible acarrear gente. Porque en Bolivia el día de la elección no hay transporte. O sea, no es posible moverse, o sea, uno tiene que ir de su casa a su lugar de votación a pie. No puede hacerlo de otra manera. No puede hacerlo de otra manera porque su lugar de votación necesariamente está cerca de su casa. Porque si no, no podría. Y si se ha cambiado de domicilio, hay un periodo de cambio de domicilio. Entonces uno va, se registra al empadronamiento y cambia su lugar de votación. Porque es muy frecuente que uno se cambie de domicilio. Hay casi un 5% de gente que después de inscribirse cambia de domicilio. O sea, todo está previsto. O sea, no hay acarreo de gente, imposible. Pero además eso implica un control social. Porque la gente sabe quién va a votar. Yo les hablo, cuando yo votaba en Bolivia, estábamos a 6 cuadras de la escuela, y yo me encontraba con todos los vecinos en la votación. ¿Sí? Y íbamos y nos comíamos unas empanadas afuera y todo. Entonces, no está reglamentado eso, pero es importante que sepan que no es posible tener gente que no es del lugar, ¿sí? Para que vaya a votar. ¿Está bien? Esa es primero una idea de control social comunitario, digamos, espontáneo. No hay forma, digamos, de demostrar que eso es. Bueno, hubo problemas antes con el padrón electoral porque no se actualizó el padrón electoral. Se le invitó hace 5 años a la OEA para que se conformara una comisión, y aquí vino también UNASUR, y juntos hicieron una comisión para ver el padrón electoral boliviano, arreglarlo, reformarlo, adecuarlo, modernizarlo, y ese trabajo concluyó fuertemente. O sea, ya intervino la OEA, porque además aquí hay que decir que más allá de la idea que tenemos de la OEA, que es un organismo internacional manejado en términos de presupuesto y políticamente por los Estados Unidos, la parte técnica del monitoreo de elecciones es relevante. Les va a parecer raro que yo lo diga. Solamente la OEA y UNASUR lograron tener esos equipos de monitoreo de elecciones tan capacitados y confiables. Por eso nosotros fuimos parte de eso. Y cuando nos pedían, cuando hacíamos elecciones, porque la ley boliviana permite eso, a los que invitábamos primero era la OEA y a UNASUR, el grupo de observación electoral de UNASUR. Y después venían nosotros, ¿no es cierto? Porque ni siquiera los europeos son tan capacitados para hacer eso. Otra cosa es el informe de la OEA. Ustedes leen el informe de la OEA sobre la elección boliviana, no tiene nada que ver con la parte técnica. Esa es una decisión política, esa es otra cosa. Entonces, si alguien dice, presumimos que hay esto y no puede demostrar nada, porque no se puede demostrar nada, porque ellos son parte de la estructura técnica de nuestras elecciones.
Ellos son, porque lo hacen bien. O sea, es casi imposible hacer eso. Muy bien. En esas circunstancias, una semana antes de las elecciones, el Tribunal Electoral llama conferencia de prensa, está el representante de la MOE aquí, y el de la Unión Europea aquí, y el señor del Tribunal Electoral Boliviano, y dice: muy bien, señores, las elecciones en Bolivia se llevan el próximo domingo y van a tener resultados transmitidos provisionalmente hasta las 10 de la noche, a partir de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. ¿Está bien? ¿Por qué a partir de las 8 de la noche? Porque hay que poner un corte, y en el peor de los casos la demora de las mesas iba a llegar hasta esa hora, suponiendo que no fueran jurados y demás. No tiene otro fin, por si acaso es para que lo que digan los primeros resultados no influyan en la votación, podían estar todavía en votación, ¿correcto? Y les dice, este TREP se llama así, que es la transmisión rápida de los votos, provisional, de ese P al final se llama provisional. Este TREP solo va a llegar al 80%. Empieza, es una carrera, todo esto está en la página web del tribunal, por si acaso, por eso es que aquí no hay mucho misterio. El TREP es la votación provisional, y paralelamente se va subiendo, aquí está mi mano, la votación oficial. ¿Sí? Esta votación va a ir subiendo. Hay un momento en que la va a superar al TREP. ¿Por qué? Porque el TREP es rápido. ¿Cómo se hace el TREP? El notario electoral, se llama notario electoral, el que dirige un grupo de mesas, ¿no es cierto? No son los presidentes de mesa, eso se hace al sorteo, son los votantes que se hacen en la directiva. Es el funcionario del Tribunal Electoral. Como un vocal ejecutivo. Sí, como un vocal, ¿sí? Es una autoridad electoral. Autoridad electoral, no es de la mesa, sino del recinto electoral. Ese señor dice, bueno, su mesa, señorita, a ver, ¿cuáles son los datos de su mesa? Se acerca, ustedes son los tribunales, usted delegada del partido, han hecho un acta escrita, y yo la pongo en una aplicación. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Sí, muy bien, tiquiti, y se fue al TREP. Esta información es provisional, porque ¿cuál es la información que nos interesa? El acta. Es acta que está firmado por el presidente de mesa. Son 5 o 3, depende. Pueden ser hasta 5, se eligen 5, y con 3 funcionan. Adicionalmente, los representantes de todos los partidos políticos. ¿Ve? Y listo, y todos firman el acta. O sea, no es posible que haya fraude el momento de la transmisión del voto. ¿Por qué no puede llegar al 100%? Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados, mucho o poco, es un poquito más que la mitad que México. ¿Cuál es la cobertura de internet en México, que tiene 2.100.000 kilómetros cuadrados? ¿Sabe? Porque esto es internet. ¿Ah? Pues en Bolivia, con todos los problemas que tenemos, pese a que tenemos un satélite, una superempresa, etcétera, etcétera, más o menos el 83% de nuestro territorio tiene señal de internet. Y eso es altísimo, no es poco, es altísimo. ¿Sí? Yo no sé de México de verdad, yo no lo sé. 5%. De verdad no tengo idea. Pero eso quiere decir que hay mesas electorales, calculen ustedes, cerca del 20%, que no tienen internet. Entonces no pueden mandar su información al conteo rápido, provisional, por eso se llama provisional, no es oficial.